Y cuando son las 4:37 minutos de la tarde en Washington, saludamos a Anthony Dakin, es asesor de seguridad del fallecido presidente Hugo Chávez, quien está con nosotros en nuestros estudios. Señor Dakin, ¿me escucha? Buenas tardes, Carlos Eduardo, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo no? Buenas tardes, Carlos Eduardo. Saludo a tu gran audiencia en Estados Unidos y un saludo a tu audiencia en Latinoamérica y el Caribe. Fíjese, como asesor de seguridad, presumo que manejó información privilegiada durante el gobierno del fallecido presidente Hugo Chávez. Ahora le digo, ¿existe o no el cartel de los soles? Efectivamente existe un cartel compuesto por oficiales superiores que son los que de alguna u otra manera autorizan el paso y la circulación del producto de las drogas que vienen desde Bolivia hasta que pasen vía al Caribe, bien sea Europa o Estados Unidos como destino final. Continuar, señor Dakin. ¿El presidente Chávez, a quien usted asesoró, lo sabía de esto? Mira, yo fui el asesor de seguridad de la Comandancia General del Ejército, como de la Dirección de Armas y Explosivos. Tuve la oportunidad de trabajar directamente también con Casa Militar, en algunas asesorías en la parte de la seguridad de ellos, prácticamente en la parte de la seguridad digital, control, la parte de CCTV. Ahí estuvo a cargo el mayor Alejandro Maya Silva en su oportunidad. Obviamente Salazar formaba parte de los anillos de seguridad del presidente Chávez, hasta que fue una recompensa por haberse subido a la azotea ese día 12 de abril y ondear la bandera de Venezuela. A raíz de ahí el presidente Chávez lo abrigó y lo acobijó bajo sus alas. A eso le dio al capitán Salazar, de alguna u otra forma, la oportunidad de ver de cerca cada una de los hechos más comprometedores que pasaron por el país. Salazar tenía que estar presente en cada una de las reuniones, por muy confidenciales que fueran, porque era el hombre de mayor acceso al presidente y tenía a cargo la responsabilidad de él. Por eso las declaraciones de la señora madre. Salazar, de alguna u otra manera, no tenían nada en contra del presidente Chávez, era un incondicional presidente Chávez, y se siente traicionado, obviamente, tanto por Diosdado Cabello como por Nicolás Maduro. Antes de seguir hablando de la figura del capitán Salazar, de cómo él, pues hemos comprobado y ha comprobado quizás el mundo entero que sí estuvo cercano, estuvo incluso en el primer anillo de seguridad del presidente de la República, incluso se ve la diferenciación en las corbatas de los efectivos de seguridad que acompañaban al mandatario en sus diferentes actos, y uno de los más cercanos, por supuesto, era el capitán Salazar. Señor Dakin, hablemos de cómo funciona esta organización criminal llamada el Cartel de los Soles. Mira, el Cartel de los Soles, hay que entender la estructura. Yo considero que ha habido una malinterpretación de cómo se le ha denominado. Se le ha llamado cartel porque hay que darle un nombre. Tú no puedes determinar. Pero es un grupo de oficiales superiores, oficiales obviamente con rango, estamos hablando de coronel, estamos hablando de generales de brigada, generales de división. Todo esto comenzó muy temprano. Esto era una organización muy pequeña que era manejada solamente por la Guardia Nacional. A los principios del presidente, cuando el presidente Chávez comienza a operar en Venezuela, en el año 98. Ya en el año 2001, cuando pasan los primeros acontecimientos donde algunos oficiales de la Guardia Nacional, algunos coroneles, pasan a ser detenidos, se sospecha que estaban involucrados en cargamento de droga. En ese momento el presidente Chávez toma la determinación de que había que hacer algo, y es cuando involucra a los otros demás componentes al resguardo de la nación. Y en ese resguardo del territorio, obviamente, cuando existían los teatros de operaciones, en aquella oportunidad, estos oficiales superiores tuvieron la posibilidad de entrar en contacto con lo que ellos llaman brokers o lo que ellos llaman dealers. La droga llegaba hasta Venezuela. En Venezuela un tercero era el que se encargaba de hacer la negociación directamente con estos oficiales, y estos oficiales lo que hacían simplemente era informar en cada uno de los puntos de control alcabalas. Mira, hay un vehículo con las siguientes características, por favor, necesito que le des un apoyo logístico al vehículo hasta que el vehículo llegue a su destino final. Eso obviamente trae como contribución y retribución un pago. Ese pago después distribuido en toda esa línea de distribución de todas las personas que estuvieron involucradas. Por lo general, esto es algo solamente a nivel superior. Los oficiales que están por debajo de esos rangos simplemente tienen que guardar silencio. Ellos saben que algo no está bien, ellos saben que está ocurriendo una operación que está al margen de la ley. ¿Por qué razón ese vehículo pasó sin ningún tipo de requisición? Pero quienes manejan todo esto sigue siendo a nivel de oficiales superiores. En el caso de Diosdado Cabello, eres quien designa, y él ha designado por los últimos 8 años, sin importar que el presidente de la República ha estado
a la cabeza, él ha tenido su poder de designar, de influir sobre las decisiones de qué oficiales van a ocupar cada uno de estos cargos. Hay algo que llama la atención. Con la salida de la DEA en el año 2006, los teatros de operaciones dejan de existir en Venezuela. Y es cuando ellos tienen la posibilidad de ver incrementado su patrimonio. Y cuando digo incrementado su patrimonio, estamos hablando de los oficiales. Estamos hablando de oficiales superiores que han ocupado puestos claves en cada una de estas guarniciones. Ya el teatro de operaciones no funcionaba, que tenía de alguna u otra manera la forma de proteger la frontera. Venezuela y la Fuerza Armada Nacional se hace de la vista gorda, y al hacerse de la vista gorda, todos estos carteles y toda esta influencia pasa directamente por Venezuela, ante la mirada inédita de cada uno de estos oficiales. Y es la forma como funciona el cartel realmente. Precisamente le quería preguntar por la salida de la DEA de territorio venezolano. ¿Se puede decir entonces que fue ese cartel organizado en diferentes cargos de importancia dentro tanto de la Fuerza Armada como político que llegaron quizás al despacho del presidente de la República, entonces Hugo Chávez, y pues le llenaron la cabeza de algunas ideas extrañas respecto al trabajo de la DEA y precisamente buscaban que saliera del país? Mira, los que tuvimos la oportunidad de trabajar de cerca con el presidente Hugo Chávez y conocer al presidente Hugo Chávez y manejar lo que es la parte de seguridad, hay algo cierto en toda esta historia, y es que al presidente Chávez se le ocultó muchísima información que tenía mucho peso, información que era primordial que él manejase, y le dieron la información muy manipulada. A raíz de esa información manipulada, obviamente, ¿quiénes se beneficiaban de esto? Ya eran los oficiales de otros componentes militares, estamos hablando del Ejército, estamos hablando obviamente de la Guardia Nacional, que de alguna u otra manera ellos necesitaban que esa vigilancia que tenía la DEA en Venezuela pasara a un segundo plano. Y eso es lo que ellos contribuyen, obviamente, para que se haya el deterioro. Y a través de información, informes que no fueron muy bien manipulados porque no manejaron la cordura ni la verdad, en su momento el presidente Chávez tomó la determinación de expulsar a la DEA. Y la expulsó con el pretexto de que estaban espiando y todo lo demás. Mira, simplemente lo que estaba era afectando una unidad de negocio de una cantidad de oficiales. Estamos hablando nuevamente de coroneles, estamos hablando de generales, y por eso se le llama el cartel de los soles, porque por lo general siempre es, en todo lo que es la organización militar, el mando y el rango, obviamente en general, tiene muchísimo peso. Y esa es la razón fundamental por la cual, obviamente, la DEA sale de Venezuela. A su juicio, en su opinión, ¿qué cree que pasó con el capitán Salazar? Y se habla también, señor Daquín, de 8 oficiales más que también habrían desertado, huido del país precisamente para negociar con la DEA. ¿Qué pudo haber pasado allí? Yo voy a tomar una responsabilidad bien grande en esto, con las declaraciones que voy a dar. Quiero dejar claro que es mi opinión personal, no es basada, pero yo he tenido la oportunidad de conversar recientemente y contactar a algunas de las personas con las que yo tuve relación en Venezuela, con la cual todavía mantengo información, una línea abierta de comunicación en algunos puntos. En el caso del capitán Salazar, mira, es un hombre del cual no hay que dudar. La honorabilidad del capitán Salazar es un hombre que inclusive, si tú revisas su patrimonio personal, él no tuvo la oportunidad de enriquecerse. Este fue un señor que realmente tenía un amor por un señor que él vio que de alguna u otra manera, estamos hablando de Hugo Chávez, se vio afectado, no fue manejado de la forma correcta, lo tumbaron del poder, lo derrocaron del poder, lo volvieron a colocar. Y esa es la forma como Salazar, él veía al presidente Chávez. Él estaba casado con una idea política, con un modelo político. ¿Qué sucede hoy en día con el capitán Salazar? El capitán Salazar fue testigo primordial, clave, de las operaciones, de las decisiones que se tomaron alrededor del presidente Chávez. En esos 12 años, él tuvo la oportunidad de ser testigo presencial, de visualizar. En reuniones con altos mandatarios, quien estaba inclusive en esas reuniones era Salazar. Es por eso la importancia que tiene el capitán Salazar. El capitán Salazar tiene una importancia sumamente grande dentro de todos estos procesos. Pero también hay que darle cabida a la esposa de Salazar, la capitán Linares Leal, obviamente, que es su reciente esposa del Ejército. Esta capitana estuvo manejando información clave, primordial, que se manejaba tanto en el Banco de Venezuela como en el Ministerio de Finanzas, que es donde obviamente salían la mayoría de los cheques, pagos y pare de contar la cantidad de desfalcos que le han hecho a Venezuela. Entonces, si tú haces esa nomenclatura
y armas ese rompecabezas de la información que maneja el capitán Salazar y obviamente la información que maneja el capitán Linares Leal, estamos hablando de que obviamente las autoridades en Estados Unidos se han hecho de realmente, mira, el tesoro más preciado que podía haber en información y pudiera delatar a alguien en Venezuela, obviamente lo tienen en sus manos hoy en día porque van a tener la posibilidad de atar muchísimos cabos. En el caso de Diosdado Cabello, los allanamientos son puntuales. Diosdado Cabello ha venido acusando a medios de comunicación, ha venido acusando inclusive a NTN24, ha venido acusando a La Patilla, ha venido acusando inclusive al diario ABC de que han orquestado una campaña en contra de él. Pero mucha gente olvida, el problema que tenemos los seres humanos es que tenemos mala memoria. Pero fue realmente el diario del ABC quien dio la primicia cuando Hugo Chávez tenía cáncer. Y lo primero que hicieron fue descalificarlo. Se le descalificó al diario ABC y se dijo que eso era falso, que eran cosas infundadas. Mira, a la final, el propio presidente Hugo Chávez dio... ¿Y qué pasa con esas amenazas de que iban a demandar al diario ABC en su momento por haber dicho que el presidente tenía una enfermedad incurable, que esa era una campaña orquestada? Lo mismo está sucediendo en esta oportunidad. Yo calculo que en un periodo menos de 24 meses, y quizás en 12 meses, podamos ver el desenlace final de esto. Y el desenlace final es, mira, en estos momentos, la guerra interna en Venezuela, dentro de la propia organización del PSV, la estamos visualizando porque están encontradas. Ese matrimonio ficticio que existe entre Diosdado Cabello y Nicolás Maduro, eso es mentira. Ellos se odian a muerte. Se odian a muerte no desde ahora, se odian a muerte desde hace muchísimos años atrás. El problema es la memoria. En las computadoras de Raúl Reyes, inclusive en aquellos documentos, trayendo la historia, te puedes ver cómo están enfrentados, inclusive se lo reportan a las propias FARC, le reportan inclusive esos enfrentamientos entre Freddy Bernal, Cabello, Cilia Flores contra la ala militar. Y ese enfrentamiento lo estamos viendo ahorita. Mira, ambos grupos, tanto Maduro como Cilia, como Bernal, como Cabello y todos estos militares, decían que no hay chavismo sin Chávez. ¿Cómo puede que eso es mentira? Que al contrario, fíjate que hoy en día defienden un modelo del cual están totalmente distanciados. Entonces lo que estamos viendo es realmente el fin de una dictadura que afortunadamente para todos los venezolanos va a tener un desenlace que es el que estamos esperando, pues que se haga justicia, que regrese la democracia al país y que se acabe que Venezuela siga siendo ese territorio de impunidad donde todos los carteles y trafican la droga. Mira, como sea, la situación es sumamente seria. Señor Daquín, y lo estamos evidenciando ahorita. ¿Cómo tú te preguntas y me dices? Si yo le nombro al general Néstor Reverol, ¿qué me diría usted de este personaje? Figura vinculada también al chavismo. Se ha dicho en Venezuela que está vinculado también al cartel de los soles. ¿Esto es cierto? Es que, vuelvo y le digo, estos oficiales están totalmente relacionados con cerrar la vista porque reciben de alguna u otra forma una compensación económica por permitir que pasen toda esta cantidad de droga que pasa por Venezuela, que se esconde en Venezuela, que se esconden en la cantidad de pistas que existen clandestinas en Venezuela. Yo te hago la pregunta más fácil. Vamos a ver qué ha pasado en el último año. En el último año Venezuela ha tratado de vender una campaña que han venido derribando una cantidad de aviones, que hemos derribado una aeronave que pasó por el espacio aéreo. Ok, pregunta, cuando usted derriba esa aeronave, ¿dónde está la droga que estaba en esa aeronave? Casualmente la nave la obligan a aterrizar, desaparecen a los pilotos, porque los pilotos no aparecen nunca, desaparecen el contenido de las aeronaves y casualmente destruyen la aeronave. Pero cuando destruyen la aeronave no queda ninguna evidencia ni rastro de cuál era el contenido de las naves. Acabamos de ver hace una semana, menos de una semana, que acaban de derribar una aeronave en aguas de Aruba. O sea, significa que nuestra Fuerza Aérea fue a territorio extranjero a derribar un avión porque es de la competencia. O sea, esto es serio. Es serio lo que estamos viviendo en Venezuela. Pregunto ahora, señor Daquín, como ocurrió en Colombia, o la experiencia de Colombia, decía que los grandes carteles de la droga pues tenían vinculación política, tenían vinculación con ciertas figuras estratégicas de la política, en cargos de relevancia en el sector público. En Venezuela, por ejemplo, el dominio de jueces, quizás de la Fiscalía del Ministerio Público, ¿existe esa conexión? ¿Se puede hablar de un narcoestado en Venezuela? Favores que son órdenes que dan. Mira, yo tuve la oportunidad de ver a la senadora, cuando era la senadora en su momento, hoy en día ex senadora Córdoba,
la vi reunían en despacho, en Interior de Justicia, pidiendo favores. Y esos favores simplemente, tú levantas un teléfono, llamas a un juez, llamas a un fiscal, y simplemente todo termina en un desenlace que no es el que se persigue. Termina en un desenlace que va en contra de lo que es la base totalmente jurídica de cómo debería ser. Y la palabra correcta es, mira, la ilegalidad, la corrupción, la influencia. Y la influencia porque viene obviamente de los carteles que han penetrado totalmente toda la estructura organizacional en Venezuela. Totalmente, mira, hay una cantidad de pruebas que son contundentes. Yo considero que hablar en estos momentos y señalar directamente quizás puede hacer un perjuicio en cuanto a las investigaciones que están haciendo las autoridades americanas, pero más allá de ahí va a salir todo a flote, va a salir la forma como inclusive no solamente existe en el ala militar, sino en el ala civil, como altos funcionarios están involucrados en temas de esto. Sin ir muy lejos, Tarek El Aizami, cuando era ministro del Interior de Justicia, la cantidad de documentos de identidad que le facilitó a personas que haciéndolas pasar por venezolanos cuando no eran venezolanos ni por nacimiento, ni habían cumplido los requerimientos para ser venezolanos, ni para tener ese documento de identidad, y que eran al margen de la ilegalidad, que viajaban con toda tranquilidad por muchísimos países. Mira, y esas son denuncias que yo he venido formulando, y hay otros gobiernos como el gobierno de Canadá, como el gobierno de México, que también lo han venido manifestando, porque han capturado a las personas en los puntos fronterizos y resulta que su huella dactilar no coincide con algunas bases de datos y la cantidad de cosas. Pero estamos hablando de una persona, un ciudadano que porta un documento que es legal, un documento que dice que el país que él está representando es el país que le emitió el documento de identidad. Entonces, cuando yo te digo que ha penetrado todos los márgenes, comenzando con Tarek El Aizami, como él y toda su red de distribución hacia Europa, con estos grupos terroristas, con ETA, con Hezbollah, con todos estos grupos que hacen vida hoy en día en Venezuela, en la isla de Margarita, en los llanos de Venezuela. Entonces, obviamente, la droga es la forma más rápida para ellos de comercializar y de obtener un beneficio económico propio. Por esa razón es que yo hago estos señalamientos muy serios. Obviamente la estructura de todo lo que es el aparato ejecutivo de Venezuela, estamos hablando de los poderes, están totalmente penetrados a nivel de tribunales, a nivel de direcciones, a nivel de ministerios y a nivel de la Fuerza Armada Nacional. Una última pregunta, señor Daqui. ¿La familia Chávez se benefició de este cartel, de las actividades ilícitas? Mira, yo sé por dónde viene la pregunta. La pregunta viene por Huguito. Mira, el caso de Huguito es un caso serio, porque Huguito realmente es una persona que es adicta a las drogas. Es una persona en que inclusive en estos momentos está bajo tratamiento porque el muchacho ha tenido. Pero tú no puedes señalar a un muchacho que obviamente porque su papá en algún momento tuvo quizás todo el poder y tuvo todos los medios, de que sea el muchacho para comercializar grandes alijos, toneladas de droga. Que en algún momento que él se alió con alguien para comercializar pequeñas porciones en una valija diplomática porque nunca lo iban a revisar, 40, 50, 60 kilos. Es posible que sí lo haya hecho. Es algo, mira, bien particular. La familia Chávez es una familia que cuando llegó al poder no tenía absolutamente ni dónde sentarse, porque era una familia sumamente humilde, una familia sin recursos, y hoy por hoy es una familia que es imposible. Yo siempre he dicho, por ahí acusan que a Diosdado Cabello se le compara con la sábila, que es una mata, que cada vez le descubres una nueva propiedad. En el caso de la familia de Chávez es lo mismo. Cada vez tú le descubres una nueva propiedad, tanto a las hijas, incluyendo a la más pequeña, como hasta la mayor. Entonces, obviamente, la familia Chávez tiene mucho que rendir en Venezuela, muchísimo que rendir, y lo van a hacer. En su momento determinado, ellos van a tener que también darle la cara a la justicia. Una más, me queda poco tiempo, señor Daqui. Dentro de la Fuerza Armada, usted me dice que hay muchos efectivos... Como no bien pueda, por favor. ¿Ah? Dentro de la Fuerza Armada, ¿qué queda? ¿Algún vestigio de una Fuerza Armada institucional que se oponga a este tipo de, digamos, sí grupos? Sí lo hay, como no, claro. O sea, es posible que haya una reacción en algún momento. Sí lo hay, Carlos Eduardo. Si reflexionó Leanzi, que estaba cerca del presidente Chávez, y pues usted dice que pudo haber visto cosas que no le parecieron porque él sentía ese apego a la ideología del presidente Chávez. Quiero retomar el tema de Leanzi.
Han habido acusaciones de que han habido 8 oficiales que también desertaron con él. Mira, la información que yo manejo es diferente. Hay 14 oficiales detenidos en estos momentos en las instalaciones del Fuerte Tiuna, exactamente en la Policía Militar, que están siendo sometidos a estrictos interrogatorios, donde inclusive, obviamente, este tipo de interrogatorio te garantizo que han venido hasta usando la fuerza para obligarlos a confesar. A lo mejor cosas que bajo ese tipo de maltrato, bajo ese tipo de extorsión, bajo ese tipo de terror al que tú eres sometido, cuando eres de esa manera interrogado con violencia, van a terminar aceptando cosas que a lo mejor no son. Pero son oficiales que de alguna u otra manera estaban ligados a Leanzi, tenían alguna relación. Estos 8 oficiales, mira, no existe ninguna certeza de que estén en Estados Unidos ni que hayan salido, sino que hayan querido manifestarse y obviamente fueron interceptados en su momento debido en Venezuela y están actualmente a la orden, estos 14 oficiales en el Fuerte Tiuna. Pero más allá de ahí, la pregunta es sencilla. Sí, existen en los componentes en Venezuela, todavía existen soldados y militares que realmente no están de acuerdo, sí. Y están descontentos, sí. Y la razón fundamental es porque solamente están comiendo los que están arriba. Solamente se están beneficiando los oficiales superiores en la línea de mando. Y todos ellos han tenido que guardar silencio y respeto precisamente por esa línea de mando. Entonces sí existe y en algún momento determinado yo estoy convencido de que esos oficiales van a dar la cara y van a sacar el país adelante. Porque así como Chávez lo hizo en el año 92, siendo ellos tenientes, capitanes, te garantizo que en estos momentos hay infinidad, cientos y cientos de oficiales en los 4 componentes, en los rangos de tenientes y capitanes y mayores que quieren un país diferente. Y están cansados de esto. Y por eso te puedo decir que sí los hay. Bien, en pantalla Anthony Dakin, ex asesor de seguridad del gobierno venezolano. Quiero agradecer que haya atendido la llamada de la tarde fin de semana de NTN 24. Gracias a ti, Carlos Eduardo, y un saludo nuevamente a tu audiencia en el Caribe, América Latina y Estados Unidos. Gracias, siempre bienvenido.